Hola a todos, cordial saludo. Mi nombre es José Luis Betín Benítez, soy estudiante de psicología y en esta oportunidad le doy la más cordial bienvenida a este podcast, al cual hemos querido llamar Javier no es culpable. Bien, hagamos una introducción de lo que vamos a tratar en este podcast. En primer lugar, vamos a hacer un análisis sobre el caso de Javier. Lo vamos a hacer desde la perspectiva del análisis de la conducta, en la cual vamos a abordar especialmente dos de los problemas o conductas centrales en este caso. Haremos un abordaje desde el aprendizaje operante y clásico. Los invitamos a todos a que puedan tener su mejor disposición y actitud para escuchar este caso. Bien, para comprender un poco el caso, damos una introducción del caso, una pequeña contextualización de qué es el caso de Javier. Javier es un niño de 11 años, el mayor de dos hermanos nacido y una niña en camino. Un día su madre lo envió a la misa y ese mismo día en que Javier había ido a la misa, hubo en el pueblo una incursión de paramilitarismo y se dio un fuerte enfrentamiento entre el pueblo. La madre, muy angustiada, salió en busca de él, lo encontró en la iglesia, pero él no se quiso venir con ella y ella tuvo varios enfrentamientos con los paramilitares. La agredieron a palabras y hasta le ofrecieron en varias ocasiones matarla. Javier, por su parte, en la iglesia sufrió el maltrato de estas personas, quienes dieron una orden: niños y mujeres salgan del lugar. Javier, ante el miedo que esto generaba, Javier corría por todos lados con los ojos cerrados, pues él presentía que podían dispararle, lo cual le produjo muchos golpes con las ventanas de aquel lugar. Después de un largo día de angustia de la madre de Javier, Javier apareció al caer la noche en su casa y ante la preocupación de su madre porque fuera reclutado, finalmente la madre de Javier, dado a todo ese tipo de situaciones, perdió el embarazo, una niña a la que iba a llamar Mariana. En la actualidad, pues Javier dice a su esposa que Mariana no nació por su culpa, por su desobediencia, se siente muy mal por eso. Bien, ante el caso de Javier, vamos a hacer en este momento la identificación de las conductas presentes en este problema. La primera de las conductas que podemos señalar en el caso de Javier es el condicionamiento clásico de Pavlov, el cual puede definirse como la asociación de estímulos neutros o respuestas emocionales de manera intensa, las cuales terminan en ocasiones generando conductas marcadas por el miedo o la apropiación de dichas realidades. En un segundo momento, vamos a encontrar la conducta del condicionalismo operante de Skinner, la cual se caracteriza por conductas que muestran de alguna manera consecuencias de frente a la experiencia vivida, como es el reforzamiento negativo o todo aquello que pueda producir un malestar, lo que termina llevando a asumir un comportamiento de evitar situaciones que hagan referencia al dolor. De frente a estas dos conductas, vamos a hacer la operacionalización de cada una de estas conductas para poder definirla en términos medibles y observables. La operacionalización del condicionamiento clásico lo podemos ilustrar con el caso del experimento hecho por Pavlov, en el cual pues hizo un experimento y el estímulo condicionado será siempre el sonido de la campana y la respuesta condicionada la salivación que se produce en el perro, y el estímulo incondicionado es la presentación de la comida al animal. Ahora bien, de acuerdo a este condicionamiento clásico de Pavlov y a este ejemplo anterior, pues vamos a hacer una mirada desde el caso de Javier. En este caso, el estímulo condicionado es la culpa y la desobediencia que Javier siente. La respuesta condicionada es una angustia emocional cada vez que piensa que Mariana no está por su culpa y por su desobediencia. El estímulo condicionado es las incursiones paramilitares, el reclutamiento y las amenazas de muerte que generan pánico en Javier. De frente al segundo caso, que es la operacionalización del condicionamiento operante de Skinner, afirma que las conductas se aprenden y modelan mediante las consecuencias que producen causa de los refuerzos, el cual es positivo. Si es positivo, podría ser que la conducta se repita, pero si es negativo, disminuye la posibilidad de repetirse. Skinner utilizó un experimento en donde en una caja metió animales al interior de ella,
dentro de la cual colocó palancas, las cuales eran accionadas por los animales en movimientos involuntarios o no razonables. Y estos movimientos dispensaban para los animales, cada vez que lo hacían, la proporción de alimentos. De frente a esto, Skinner saca el aprendizaje. Inicialmente el movimiento del animal, pues si bien es cierto, es involuntario, pero al obtener comida se repetía la acción. El refuerzo de esto es la comida, la cual se convierte en un refuerzo positivo, ya que posibilita la posibilidad de volver a suceder, pues el animal en cada uno de sus movimientos recibe una recompensa que es la comida. Luego, de frente a esto, al observar todos estos comportamientos, Skinner implementó unas descargas eléctricas para incluir el castigo y concluyó que esto minimizaba la posibilidad de volver a repetirse y así modificaba la conducta de acciones indeseables. Ahora bien, podemos decir que en el caso de Javier se presenta de la siguiente manera. La conducta inicial de Javier pues es desobedecer. Al Javier desobedecer a su madre y al salir ella de su casa en su búsqueda, esa es la conducta inicial que podemos encontrar en Javier. La experiencia traumática o el castigo positivo, aquí el condicionamiento operante no es realmente lo que pasó en la iglesia, sino lo que esa acción logra producir en Javier luego de una interpretación o una reflexión, donde Javier llega a relacionar estos eventos sucedidos como la causa de que Mariana no esté por su culpa, pues la madre pierde el embarazo, el cual ciertamente no está ligado explícitamente a la desobediencia de Javier. El castigo positivo que encontramos en esto es que en medio de su errónea asociación de su conducta, es decir, la desobediencia y la muerte de su hermana tenida en cuenta como la consecuencia, surge un sentimiento negativo en Javier que busca eliminar todo aquello que lo pueda llevar a desobedecer en el futuro. Pero también desde este enfoque vamos a encontrar unas consecuencias que se pueden presentar en Javier a largo plazo y que pueden ser vistas como un condicionamiento. Muchos años después, pues Javier atribuye la pérdida del embarazo de su madre a lo que sucedió y que no fue causado directamente por él, aun cuando él sienta esa culpa. Bien, en este caso de Javier, pues pudiéramos explicar el impacto de estas conductas en la vida de Javier. Pues si vamos a hablar del impacto de lo que esto ha producido en la vida de Javier, entonces en primer lugar, pues tenemos que decir que el impacto en la vida de Javier desde el enfoque pavloviano quiere decir que desarrolló respuestas de miedo automáticas e involuntarias ante estímulos que le recuerdan el trauma, lo que puede limitar su actividad diaria, como evitar lugares públicos, lugares religiosos o experimentar la ansiedad persistente dado a los acontecimientos vividos. Si miramos el impacto en la vida de Javier desde el enfoque skinneriano, pues vamos a decir que el condicionamiento operante a través de las interpretaciones de la culpa y las consecuencias de la pérdida de Mariana le dejó una carga emocional y un sentido de responsabilidad tóxico que define su narrativa personal hasta la adultez, como bien se lo cuenta a su esposa. De frente a esto, pues pudiéramos hacer un análisis conceptual teórico y desde las evidencias también científicas encontradas, pues como dice Dunham en su libro Fundamentos del Conocimiento y Aprendizaje, las causas del comportamiento solo se pueden descubrir usando métodos experimentales. Las observaciones experimentales requieren que el investigador manipule el ambiente de manera que facilite llegar a una conclusión causal. Pues todo esto lo podemos concluir desde las experiencias vividas de Javier, tanto del condicionamiento clásico como del condicionamiento operante. Pues ciertamente el aporte de Dunham nos permite hacer una clara conceptualización y comprensión de los acontecimientos. Aunque las observaciones experimentales permitan sacar conclusiones sobre las conductas de las personas, es importante que podamos darnos cuenta de que no se puede observar de manera directa. Más bien, las causas deben inferirse de las diferencias en el comportamiento observadas en diferentes condiciones experimentales.
Según Virués Ortega, en su libro Modificación de la conducta, principios y procedimientos, dice: la conducta implica acciones de una persona. Se describe con verbos que denotan acciones. La conducta no es una característica estática. Continúo, pudiéramos decir entonces que la conducta de los seres humanos, de las personas, en este caso de Javier, no siempre es el resultado de algo métrico, de algo establecido, sino que también puede variar dependiendo de las circunstancias, las emociones o todo aquello que de una u otra manera pueda influir en dicho comportamiento. Para Skinner, ciertamente el condicionamiento operante es un proceso de aprendizaje en donde las conductas se modifican en función de sus consecuencias, es decir, por recompensas o castigos. Se basa en la idea de que una conducta reforzada por un premio pues tiende a repetirse, mientras que una conducta que resulta fruto de un castigo tiende a disminuirse. En este sentido, el comportamiento es el resultado de la interacción con el entorno y no depende de pensamientos o motivaciones internas. Y por su lado, el condicionamiento clásico de Pavlov pues es un tipo de aprendizaje asociativo en el que un estímulo neutro se asocia rápidamente con un estímulo que produce una respuesta de forma natural incondicionada. Ahora bien, desde las evidencias científicas, ¿qué podemos decir? Pues a lo largo del caso que hemos analizado, que es el caso de Javier, pudiéramos decir desde las evidencias científicas que este mecanismo explica cómo las personas, especialmente los niños, pueden desarrollar sentimientos de culpa y responsabilidades desproporcionadas tras eventos traumáticos, ya que buscan una explicación o control sobre situaciones incontrolables. La conducta de Javier es sentirse muy mal por eso, es la manifestación de un castigo interno que se mantiene a lo largo del tiempo debido a la magnitud emocional de los sucesos acontecidos. De frente a este caso de Javier, pues sugerimos algunas estrategias para abordar o modificar la conducta. Desde el punto de vista del condicionamiento clásico, pues podemos sugerir las terapias de exposición, donde el individuo se expone a un estímulo fóbico o estresante para que éste pueda modificar de alguna manera su conducta y comportamiento en este tipo de espacios y de ambientes. Tenemos la desensibilización sistemática, tenemos el contracondicionamiento, la terapia aversiva, y para el condicionamiento operante pues proponemos las siguientes intervenciones: la extinción, donde se suprime el refuerzo que mantiene una conducta haciendo que ésta disminuya gradualmente su frecuencia hasta desaparecer. Contra de contingencia, pues es otro de los aspectos. Economía de ficha, que se otorgan fichas como premio para las conductas deseadas, las cuales luego pueden ser canjeadas por recompensas o privilegios que reciba el paciente. De frente a esto, también tenemos la sobrecorrección, que se exige al individuo que corrija la conducta negativa de manera excesiva a que realice acciones positivas que contrarresten estas acciones. Dentro de las fuentes bibliográficas en las cuales nos apoyamos en este análisis de este caso de Javier, pues encontramos en la Comisión de la Verdad de Colombia, pues del año 2022, donde estudiamos especialmente este caso: papi, no te lleves esa bicicleta. ¿Sí? También vamos a encontrar el aporte que nos hace Virués Ortega en el año 2017 en la modificación de la conducta y principios y procedimientos, al igual que los aportes de Don Han en 2019 con fundamentos del condicionamiento y el aprendizaje. De frente a todo esto, pues hemos hecho un análisis en el caso de Javier y esperamos pues volver a encontrarnos en un próximo momento. Hasta pronto, espero que este análisis que hemos hecho del caso de Javier desde los dos enfoques del condicionamiento clásico de Pavlov y el condicionamiento operante de Skinner nos permita comprender de qué manera en muchas ocasiones el comportamiento y la conducta de las personas o el reflejo de exposiciones vividas, ya sean positivas o negativas, pueden modificar ciertamente nuestra conducta. Muchas gracias a todos y hasta una nueva ocasión.